Pues vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. La semana pasada iniciamos un tema nuevo que se llama Llevar las buenas nuevas. Y hablábamos la semana pasada de Lucas 2:11, donde nos habla acerca de el ángel, y así se llamó el mensaje de la semana pasada. ¿Qué me dice el ángel? ¿Qué me dice el ángel? Y entonces veíamos que primero nos dice el ángel: no temas, traigo nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y hablábamos acerca de que el ángel nos dice que no tengamos miedo, el Señor nos dice que no tengamos miedo, que seamos fuertes y valientes, que tengamos las nuevas de salvación que son en Cristo. Y hablábamos del vocero, del vocero, del que daba las noticias antes en el periódico, extra, y no lo hacía con una voz bajita, sino lo hacía con una voz fuerte, audible, que todo el mundo lo escuchara. Y las buenas noticias de salvación son para todo el pueblo, no nada más es para un sector de personas. Entonces la semana pasada hablábamos de qué me dice el ángel. El día de hoy, el título de mi mensaje se llama Derechos y obligaciones del cristiano. Derechos y obligaciones del cristiano. Y me gustaría iniciar una de las clases que hemos tenido allá en el seminario y que lo traigo muy presente, es que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, es que me escucho doble. Cuando aceptamos a Cristo, hacemos un cambio de reino, porque estábamos en el reino de la maldad, en el reino del pecado, en el reino de las tinieblas. Y cuando decidimos creer en el Señor Jesús y le digo: Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Dios, creo en ti y quiero hacer tu voluntad. En ese momento cambiamos de reino. Ahora, no podemos estar en medio. O estás aquí o estás aquí. No podemos estar en medio. Y me hizo pensar en aquellas personas que piden una ciudadanía a otro país. Hay países que son tan exigentes que obligan a que la persona renuncie a su ciudadanía como nacieron. Entonces, cuando hay un cambio de reino, no solo es el cambio de reino, gracias a Dios por el cambio de reino, porque salimos del reino de las tinieblas y llegamos a la luz admirable. Eso está muy bien. Pero así como cuando una persona quiere una nacionalidad, obtiene derechos y obligaciones. Cuando una persona que es mexicana, y hablando de estos países, imaginemos que Chile, y me dice, yo quiero ser chileno. Claro que se podría con ciertos documentos, papeles, pero en el momento en el que yo ya tengo mi documento que dice que soy chileno, en ese momento adquiero ahora nuevos derechos y nuevas obligaciones. Así que en Colosenses 1:13 nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos pasó. Y en México también tenemos derechos y obligaciones. Y me gusta porque desde que somos niños en la escuela nos enseñan los derechos y las obligaciones. Pero más nos gustan los derechos, porque eso es lo que viene a mí. Y los derechos es lo que y las obligaciones es lo que yo tengo que hacer. Eso casi no nos gusta. Pero mientras venga a mí, hay derechos. ¿Cómo qué derechos tenemos? Tenemos como mexicanos el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. Pues miren, estamos aquí hablando de Dios. Tenemos derecho a la educación, a la salud, a votar, a libre circulación. Se supone que yo puedo andar por todo el país con toda libertad, y también de vivir, de tener una vivienda.
Y eso está bonito, ¿verdad? Los derechos, ay, voy a votar, la salud, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Libertad de expresión, puedo decir y hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué creen? También tenemos obligaciones, tenemos compromisos. ¿Ustedes sabían que como mexicanos tenemos la obligación de defender la Constitución y las leyes? Yo no lo sabía. Nuestra obligación como mexicanos, hay que pagar impuestos. Eso no nos gusta. Tampoco me gusta. Como mexicano, mi obligación es trabajar. ¿A cuántos les gusta trabajar? Amén, amén. ¿Eh? Fíjense, otra obligación es defender el territorio en caso de conflicto armado. Yo pensaba que yo me iba a ir a esconder. No, hay que salir a defender, es mi obligación como mexicano. Y esta es otra que no va a gustar mucho a muchos, sobre todo a algunos niños que nos puedan estar escuchando. La obligación es cursar la educación básica. Es una obligación. Pero ¿verdad que está más bonito lo de los derechos? Eso me hace sentir bien. Pero cuando se trata de las obligaciones, ¿cómo que pagar impuestos? Pues, ¿qué creen? Hablábamos acerca del cambio de reino. El reino de Dios, el reino de las tinieblas, y cada uno tiene también sus derechos y obligaciones. Cuando nosotros creemos en Cristo, ya somos hijos de Dios. Hacemos el cambio de reino y también tenemos nuevos derechos y responsabilidades u obligaciones. Ahí les van los derechos del cristiano. Derechos. La protección de Dios. Ay, a mí me encanta que Dios me proteja, ¿verdad? Es un derecho. La provisión. Que no falte el alimento en mi casa. Que siempre tengamos mucho de comer, gracias a Dios. El amor de Dios que es incondicional para todo cristiano. Y el perdón, porque sé que si fallo, me equivoco, tenemos perdón, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad que están bonitos esos derechos? Sí, bonito. Pero también tenemos obligaciones como cristiano. Ahí les va el primero y a mí me golpeó. Así como el de los impuestos, también me golpeó este. Una obligación del cristiano es una vida de santidad. Y ahí ya nos dolió el golpe. Compartir de la palabra de Dios. Chéquese. Bendecir a los que nos maldicen. Ay, no. No pagar a nadie mal, sino pagar bien. De hecho, en Romanos 12, ese capítulo lleva por título Deberes cristianos. O sea, estos que acabo de decir son poquitos y son duros. Ya no vas empezando una vida de santidad. Ustedes recuerdan la historia de Rahab. Rahab, esta mujer que ayuda a los espías de Israel. Rahab pertenecía a otro pueblo. Era cananea la mujer. Sin embargo, ella, desde su corazón, hizo ese cambio de reino con el Señor. Así que ella podía vestir como cananea, pero en el interior, con la ayuda de Dios, cambió de reino. Y hablando acerca de los derechos y obligaciones del cristiano, que ese es el título del mensaje de hoy, el tema del mes es llevar las buenas nuevas, me voy a concentrar en esta obligación, compartir de la palabra. Y para ello me gustaría que me acompañen a
Primera de Pedro, capítulo 2. Son unos versículos muy conocidos, muy bonitos, y hoy vamos a aprender mucho más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que en este fragmento hasta lleva el título El pueblo de Dios. Fíjese nada más, bien bonito que está esta parte. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, recapitulemos. Yo estaba en el mundo de las tinieblas, estaba muerto en vida. Un día el Señor me llama, hacemos cambio de su ciudadanía y ahora soy hijo de Dios. Hacemos cambio de reino. Al estar en el nuevo terreno, en el nuevo territorio, en el nuevo reino, ahora como hijo de Dios, como cristiano, adquiero derechos y responsabilidades, obligaciones. Y en esa primera parte vamos a ver los derechos del cristiano. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otra versión dice, familia escogida. ¡Ay! Eso me gusta. Son como los derechos, ¿verdad? Ustedes son una familia escogida. O sea, del montón, ustedes son especiales. Un sacerdocio al servicio del rey. O sea, antes no era nadie. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y el Señor ahora nos pone como sacerdotes, nos pone como, llamémoslo como pastores, como gente al servicio del rey. Es como si a nosotros un día nos llamaran a trabajar en la presidencia o nos llamaran a trabajar con algún presidente. Uno diría, pero ¿de dónde vengo? ¿Por qué yo podría trabajar con un presidente? Estar en un lugar muy bonito. Una nación santa. Claro, como ya cambiamos de reino, ya tenemos otra ciudadanía. Ahora somos santos, somos escogidos, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad que se escucha bien bonito? Decir, yo soy familia escogida. Somos sacerdotes al servicio de Dios. Somos nación santa. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, entramos en un pequeño detalle. En el versículo 9, dice otra vez, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice aquí, en esta parte, ¿para qué? Cuando yo lo leí, ¿para qué? Ahí entendí que viene el cambio del derecho a mi obligación. Tengo el derecho, como lo decíamos como mexicano, de tener una casa, de tener educación, de tener salud. Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres esos derechos? Como mexicanos dicen, sí, tienes derecho a la vida, pero en caso de que haya una guerra, entonces ¿para qué quieren la vida? Para que defiendas al país. ¿Para qué quieres la salud? Es un derecho, ¿verdad? ¿Para qué quieres la salud? Para que pagues impuestos. Tiene truco, ¿verdad? Ay, esas leyes tienen truco. Tienes libre circulación y todo tiene un truco. Pues aquí nosotros tiene algo, pero es más glorioso. Dice, ¿para qué? Y vamos al versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos el cambio de reino que hemos tenido nosotros y que no nos gustaría que nada más nosotros lo tuviéramos, sino que lo tenga. Decía en el pasaje del mensaje de la semana pasada, para todo el mundo. Yo sé que a veces hay familia que no nos cae bien. Yo sé que a veces tenemos amigos, no amigos, son compañeros de trabajo, son conocidos. Tenemos conocidos que no nos caen bien. Sin embargo, aquí nos está diciendo para anunciar las obras maravillosas de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Es para todo el mundo. No nada más es para los que nos caen bien, dice ahí. No, es para todo el mundo. Anunciar las maravillas de Dios. Anunciar, hablar fuerte, audible en cada momento. Como cristiano, es parte de mi obligación, es compartir de las obras maravillosas de Dios, de anunciar sus virtudes. Hemos tenido estudios, y si usted lo revisa en YouTube y en Spotify, va a encontrar estudios del pastor Hans hablando acerca de los atributos de Dios, que son infinitos, las virtudes de aquel que nos llamó del cambio de reino para que otra persona también lo tenga. Me gustaría ir a otro pasaje con ustedes, en Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Y hablando de esto, si lo queremos ver como una nación, que somos el pueblo de Dios, nuestro presidente es Cristo. Y si nuestro presidente hace algo, debería de ser que la gente que está dentro o que pertenece a ese pueblo también lo tiene que hacer. Se supone. En la realidad, pues no se hace así. Pero si el presidente lo hace, su nación también debería de hacerlo. Si el presidente ordena algo y es algo bueno, todos lo hacen. En este caso, nuestro presidente, vamos a llamarlo así porque estamos hablando de naciones, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, dice aquí, recordemos que, lo voy a leer desde el 16, dice, vino a Nazaret, estoy en Lucas 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cuando yo lo estoy leyendo, yo digo, si el Rey de Reyes, que es nuestra máxima autoridad, está diciendo esto, así se tiene que hacer. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, también el Espíritu Santo de Dios viene con nosotros. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesús, su ministerio fue llevar esas buenas nuevas
a los pobres. Eso quiere decir que nosotros, como ciudadanos del reino, también tenemos que dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Hay pobres físicos, pero también hay pobres espirituales. Hay pobres que no tienen dinero, pero hay personas que aunque tienen todo el dinero, son pobres. Y lo podemos ver en Mateo 5. Dice el siguiente, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Con el poder de Cristo, el Señor también nos lleva a ir con los quebrantados de corazón. Me ha enviado a anunciar, dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos, a las personas que están encerradas. Pero también hay presos físicos que están en la cárcel, en los cerezos, pero también hay presos en espíritu. Tienen depresión, tienen problemas, piensan muchas cosas, están pasando tristeza. Dice, vista a los ciegos. Y también hay ciegos físicos, pero también hay ciegos espirituales que no, uno los invita, ¿verdad? Oye, te invito a la iglesia. No, hoy no, ahí luego. Está bien, está bien. Y aunque a veces les estamos mostrando, no, pero el Señor nos lleva con ellos. En poner en libertad a los oprimidos. También hay oprimidos de forma física, pero también hay oprimidos de forma espiritual. Y a predicar el año agradable del Señor. A anunciar el año favorable del Señor. Así que mis hermanos, si el Rey de Reyes hizo todo esto, y vemos que dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, significa que nuestro presidente, nuestro Rey de Reyes, nuestra máxima autoridad, ya lo hizo, ya lo cumplió. Ahora es una tarea de usted y de mí que hagamos esto. En todos lados podemos encontrar a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. ¿Se da cuenta que tenemos mucho que hacer? Recuerden que el mensaje hoy es derechos y obligaciones del cristiano. Y veíamos que una de esas obligaciones es compartir. Ahora uno dirá, y eso nos pasa como mexicanos. Uy, si el presidente no lo hace, ¿yo por qué lo tengo que hacer? O así decimos de nuestros jefes. Uy, él me pide que llegue temprano y él llega bien tarde. Ellos dicen que hagamos esto y ellos son los primeros que no cumplen. ¿Qué creen que pasa? Como Jesús sabía que íbamos a salir con muchas cosas, dice el Señor Jesús, yo lo cumplo primero, y se cumplió. Amén. No hay obstáculos para que lleven las buenas nuevas. ¿De qué? De que Jesús nació. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando yo leo el año agradable, me gusta porque estoy en diciembre y me gusta porque ya para unas tres semanas vamos a estar en el 2024. Qué bonito sería que pudiéramos anunciar el año favorable del Señor en este 2024. Pero eso es de forma física. ¿Cómo sería de forma espiritual? Que anunciemos el año
en que este año vamos a alcanzar perdón de pecados. Que este año todavía hay servicio de migración, por así decirlo, para cambiar de un reino al otro. Y que junto con eso nosotros podamos llevar a otros a los pies del Señor. Y bueno, en conclusión, para terminar, de los derechos y las obligaciones del cristiano es compartir. Los derechos son bonitos, nos gustan a todos, los gozamos, los disfrutamos. ¡Qué privilegio! Pero recuerden que tenemos un derecho y que eso nos lleva a una obligación. Si eso lo hacemos como mexicanos, siendo que el presidente ni nos ve, ni nos conoce, solo porque nacimos en un lugar que compartimos en común. Y sin embargo, ¿qué creen? Tenemos que cumplir con las obligaciones. Si no pagamos ¿qué pasa si alguien no paga impuestos? Hay multas, lo persiguen, recargos, auditorías, embargos por no cumplir una obligación. Y eso pasa aquí, en México. Sin embargo, nosotros, como hijos de Dios, tenemos el perdón de Dios. Y sé que a veces no hemos compartido de Dios como hemos querido. Nos da miedo, por eso hablábamos la semana pasada de no tengas miedo. Nos da pena, no queremos. Pero yo estoy seguro que Dios nos muestra los momentos para hablar de su palabra. Mi hermano, hoy que estamos en diciembre y que estamos en esta fecha de la Navidad y todo esto, tenemos el pretexto perfecto para mostrarles que Jesús nació. Tenemos obligación de compartir del Señor. Pero ¿qué pasaría si no compartimos del Señor? ¿Cuál sería si como mexicanos no pagamos impuestos, hay multas, recargos? Si no cumplimos con nuestra obligación como cristianos, lo que va a suceder es que el infierno se va a ir llenando más. Aún teniendo nosotros la vida eterna, la gente se está yendo porque no cumplimos con nuestra obligación. ¿Creemos en Cristo? ¿Creemos en Cristo? Creemos que Él es nuestro Rey de Reyes. Pues debemos de hacer caso a su ejemplo. Él fue el primero que lo hizo. Ya se cumplió. No hay pretexto. Hagámoslo en este tiempo de Navidad y llevemos su palabra a aquellos que están presos, a aquellos que están ciegos, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que vemos que ya no hay solución, ya no hay esperanza, que el año favorable del Señor está aquí, el perdón ya está aquí. Mis hermanos, vamos a hacer una oración y que el Señor nos permita que durante los siguientes días, les recuerdo, próximo domingo tenemos nuestra cantata de Navidad. Ahí hay otro pretexto para poder invitar a las personas y que vengan a escuchar la salvación en Cristo. Invítelos y que el Señor y su Espíritu Santo traigan convencimiento a las personas. Vamos a hacer una oración. Señor, reconociendo, Señor, que eres un Dios grande, majestuoso, Señor, que eres nuestro ejemplo a seguir. Tú nos pides, Señor, que demos las buenas nuevas a todo el mundo. Y podemos ver en este pasaje, Señor, que has cumplido con esta escritura. Y la tarea ahora para cada uno de nosotros que hemos creído en ti, Señor, es que también podamos llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que tanto te necesitan. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros, en donde nos movemos, poder ser esos mensajeros que lleven de tu palabra. Que podamos, Señor, ser esos mensajeros que llevan de tu luz admirable, que llevan esa esperanza, Señor, a cada corazón.
Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes, para que nos des, Señor, palabras justas y necesarias. Y te pido, Señor, por la gente que está a nuestro alrededor, que está presa, que está oprimida, que está ciega, que, Señor, ayúdanos para que cada uno de ellos puedan tener oídos receptivos a tu palabra. Que no seamos nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Y que ellos puedan creer en ti, Señor. Y que, Señor, con tu poder puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de Dios, para pertenecer a esta familia santa, a ese pueblo escogido, y que cada día podamos anunciar de tus virtudes. Señor, nos ponemos en tus manos y te bendecimos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.